Pedro Páramo. Escrito por Juan Rulfo. Primera parte. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube, para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma. Mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. ¡Ah!, dijo él. Y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño, en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar, volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió: sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores, por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas, y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el «ah» del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después, los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo.
Hace calor aquí, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé, era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros, como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dice el arriero deteniéndose. ¿Ve aquella loma que parece vejiga de puercos? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcaminos, señor. Así les nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca, así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer, a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles, mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de hierba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta hierba? La capitana, señor. Una plaga que nomás espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así las verá usted. Al cruzar una bocacalle, vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas, hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí. «Buenas noches», me dijo. La seguí con la mirada. Le grité. «¿Dónde vive doña Eduviges?» Y ella señaló con el dedo. «Allá, la casa que está junto al puente». Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Había oscurecido. Volvió a darme las buenas noches. Y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía.
y que si yo escuchaba solamente el silencio, era porque aún no estaba acostumbrado al silencio. Tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces. ¿De voces? Sí. Y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor. Se quedaban dentro de uno pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre. Allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Mi madre, la viva. Hubiera querido decirle, te equivocaste de domicilio, me diste una dirección mal dada, me mandaste al ¿dónde es esto y dónde es aquello? A un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río. Toqué la puerta, pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire como si el aire la hubiera abierto. Una mujer estaba allí. Me dijo, pase usted. Y entré. Me había quedado en Comala. El arriero, que se siguió de filo, me informó todavía antes de despedirse. Yo voy más allá, donde se ve la trabazón de los cerros. Allá tengo mi casa. Si usted quiere venir, será bienvenido. Ahora que si quiere quedarse aquí, ahí se lo haiga. Aunque no estaría por demás que le echara una ojeada al pueblo, tal vez encuentre algún vecino viviente. Y me quedé. A eso venía. ¿Dónde podré encontrar alojamiento?, le pregunté ya casi a gritos. Busque a doña Eduviges, si es que todavía vive. Dígale que va de mi parte. ¿Y cómo se llama usted? Abundio, me contestó, pero ya no alcancé a oír el apellido. Soy Eduviges Diada. Pase usted. Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo, haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros, al parecer desolados. Pero no, porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos. ¿Qué es lo que hay aquí?, pregunté. Tiliches, me dijo ella. Tengo la casa toda entilichada. La escogieron para guardar sus muebles, los que se fueron, y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo. Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene. ¿De modo que usted es hijo de ella? ¿De quién?, respondí. De Doloritas. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Ella me avisó que usted vendría. Y hoy precisamente, que llegaría hoy. ¿Quién? ¿Mi madre? Sí, ella. Yo no supe qué pensar, ni ella me dejó en qué pensar. Este es su cuarto, me dijo. No tenía puertas, solamente aquella por donde habíamos entrado. Encendió la vela y lo vi vacío. Aquí no hay donde acostarse, le dije. No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado y el sueño es muy buen colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no es fácil ajuarear las cosas en un 2x3. Para eso hay que estar prevenido y la madre de usted no me avisó sino hasta ahora. Mi madre, dije. Mi madre ya murió. Entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? Hace ya 7 días. Pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos para darnos ánimo una a la otra en el otro viaje, por si se necesitara, por si acaso encontrábamos alguna dificultad. Éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de mí? No, nunca. Me parece raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas. Y ella estaba apenas recién casada. Pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan, digamos, tan tierna, que daba gusto quererla. Daban ganas de quererla. De modo que me lleva ventaja, ¿no? Pero ten la seguridad de que la alcanzaré. Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros. Pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiera y no cuando Él lo disponga. O, si tú quieres, forzarlo a disponer antes de tiempo. Perdóname que te hable de tú. Lo hago porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije, el hijo de Dolores debió haber sido mío. Después te diré por qué.
Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad. Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí en un mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba ante todo. Había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él, como si fuera de trapo. Estoy cansado, le dije. Ven a tomar antes algún bocado, algo de algo, cualquier cosa. Iré después. El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba plas plas y luego otra vez plas en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado, haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al patio, picoteando deprisa, atrapándolas. Lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irizaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire. ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho? Nada, mamá. Si sigues allí va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá. Pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo. El aire nos hacía reír. Juntaba la mirada de nuestros ojos mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido, como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, el pájaro de papel caía en maromas, arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la tierra. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Te he dicho que te salgas del excusado, muchacho. Sí, mamá. Ya voy. De ti me acordaba, cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de agua marina. Alzó la vista y miró a su madre en la puerta. ¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí? Estoy pensando. ¿Y no puedes hacerlo en otra parte? Es dañoso estar mucho tiempo en el excusado. Además, debías de ocuparte en algo. ¿Por qué no vas con tu abuela a desgranar maíz? Ya voy, mamá, ya voy. Abuela, vengo a ayudarle a desgranar maíz. Ya terminamos, pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te habías metido? Todo el rato que duró la tormenta te anduvimos buscando. Estaba en el otro patio. ¿Y qué estabas haciendo, rezando? No, abuela, solamente estaba viendo llover. La abuela lo miró con aquellos ojos medio grises, medio amarillos, que ella tenía y que parecían adivinar lo que había dentro de uno. Vete, pues, a limpiar el molino. A centenares de metros encima de todas las nubes, mucho más allá de todo, estás escondida tú, Susana, escondida en la inmensidad de Dios, detrás de su divina providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte, y a donde no llegan mis palabras. Abuela, el molino no sirve, tiene el gusano roto. Esa Micaela ha de haber molido molcates en él, no se le quita esa mala costumbre, pero en fin, ya no tiene remedio. ¿Por qué no compramos otro? Este ya de tan viejo ni servía. Dices bien. Aunque con los gastos que hicimos para enterrar a tu abuelo y los diezmos que le hemos pagado a la iglesia, nos hemos quedado sin un centavo. Sin embargo, haremos un sacrificio y compraremos otro. Sería bueno que fueras a ver a doña Inés Villalpando y le pidieras que nos lo fiara para octubre. Se lo pagaremos en las cosechas. Sí, abuela. Y de paso, para que hagas el mandado completo, dile que nos empreste un cernidor y una podadera. Con lo crecidas que están las matas, ya mero se nos meten en las trasijaderas. Si yo tuviera mi casa grande con aquellos grandes corrales que tenía, no me estaría quejando. Pero tu abuelo le jerró con venirse aquí. Todo sea por Dios. Nunca han de salir las cosas corno uno quiere.
Dile a doña Inés que le pagaremos en las cosechas todo lo que le debemos. Sí, abuela. Había chuparrosas. Era la época. Se oía el zumbido de sus alas entre las flores del jazmín, que se caía de flores. Se dio una vuelta por la repisa del Sagrado Corazón y encontró 24 centavos. Dejó los 4 centavos y tomó el 20. Antes de salir, su madre lo detuvo. ¿A dónde vas? Con doña Inés Villalpando por un molino nuevo, el que teníamos quebró. Dile que te dé 1 metro de tafeta negra, cornoesta, y le dio la muestra. Que lo cargue en nuestra cuenta. Muy bien, mamá. A tu regreso cómprame unas cafiaspirinas. En la maceta del pasillo encontrarás dinero. Encontró 1 peso, dejó el 20 y agarró el peso. Ahora me sobrará dinero para lo que se ofrezca, pensó. ¡Pedro!, le gritaron. ¡Pedro! Pero él ya no oyó. Iba muy lejos. Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos, y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada vez que respiraba suspiraba, y cada vez que pensaba en ti, Susana. La lluvia se convertía en brisa. Oyó: el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Eso era acá adentro, donde unas mujeres rezaban el final del rosario. Se levantaban, encerraban los pájaros, atrancaban la puerta, apagaban la luz. Solo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos. ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano, su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada, y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. Me siento triste, dijo. Entonces ella se dio vuelta. Apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto? No, solo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí, un tal Abundio. El bueno de Abundio. ¿Así que todavía me recuerda? Yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminara a mi casa. Y a los dos nos iba bien. Ahora, desventuradamente, los tiempos han cambiado, pues desde que esto está empobrecido ya nadie se comunica con nosotros. ¿De modo que él te recomendó que vinieras a verme? Me encargó que la buscara. No puedo menos que agradecérselo. Fue buen hombre y muy cumplido. Era quien nos acarreaba el correo y lo siguió haciendo todavía después que se quedó sordo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos porque todos lo queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo, y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no. Dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía, que no le sonaban a nada, a las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cuetones que usamos aquí para espantar las culebras de agua. Desde entonces enmudeció, aunque no era mudo, pero, eso sí, no se le acabó lo buena gente. Este de que le hablo oía bien. No debe ser él, además Abundio ya murió, debe haber muerto seguramente. ¿Te das cuenta? Así que no puede ser él. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, volviendo a tu madre, te iba diciendo... Sin dejar de oírla me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Pensé que debía haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre, y sus manos estaban marchitas y apretadas de arrugas. No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de holanes, y del cuello, enhilada en un cordón, le colgaba una María Santísima del Refugio con un letrero que decía: Refugio de pecadores. Ese sujeto de que te estoy hablando trabajaba como zamanzador en la Media Luna. Decía llamarse Inocencio Osorio.
aunque todos lo conocíamos por el mal nombre del saltaperico, por ser muy liviano y ágil para los brincos. Mi compadre Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos, pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Era provocador de sueños. Eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó como lo hacía con muchas. Entre otras, conmigo. Una vez que me sentí enferma se presentó y me dijo: «Te vengo a pulsear para que te alivies». Y todo aquello consistía en que se soltaba sobándola a una, primero en las yemas de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos, y acababa metiéndose con las piernas de una, en frío. Así que aquello al cabo de un rato producía calentura. Y, mientras maniobraba, te hablaba de tu futuro. Se ponía en trance, remolineaba los ojos invocando y maldiciendo, llenándote de escupitajos como hacen los gitanos. A veces se quedaba en cueros porque decía que ese era nuestro deseo, y a veces le atinaba, picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar. La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre, cuando fue a verlo, que esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna. Dolores fue a decirme toda apurada que no podía, que simplemente se le hacía imposible acostarse esa noche con Pedro Páramo. Era su noche de bodas. Y ahí me tienes a mí tratando de convencerla de que no se creyera del Osorio, que por otra parte era un embaucador embustero. «No puedo», me dijo. «Anda tú por mí, no lo notará». Claro que yo era mucho más joven que ella, y un poco menos morena, pero esto ni se nota en lo oscuro. «No puede ser, Dolores, tienes que ir tú. Hazme ese favor, te lo pagaré con otros». Tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre, eran los ojos, y sabían convencer. «Ve tú en mi lugar», me decía. Me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía. Y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con gusto, con ganas. Me atrinchilé a su cuerpo, pero el jolgorio del día anterior lo había dejado rendido, así que se pasó la noche, roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. Antes que amaneciera me levanté y fui a ver a Dolores. Le dije: «Ahora anda tú, este es ya otro día». «¿Qué te hizo?», me preguntó. «Todavía no lo sé», le contesté. «Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuvo en un pelo que así fuera. Quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada». Ella siempre odió a Pedro Páramo. «Doloritas, ya ordenó que me preparen el desayuno», y tu madre se levantaba antes del amanecer, prendía el nixtenco, los gatos se despertaban con el olor de la lumbre, y ella iba de aquí para allá, seguida por el rondín de gatos. «Doña Doloritas». ¿Cuántas veces oyó tu madre aquel llamado? «Doña Doloritas, esto está frío, esto no sirve». ¿Cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. No sentir otro sabor, sino el del azahar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Entonces comenzó a suspirar. «¿Por qué suspira usted, Doloritas?». Yo los había acompañado esa tarde. Estábamos en mitad del campo mirando pasar las parvadas de los tordos. Un sopilote solitario se mecía en el cielo. «¿Por qué suspira usted, Doloritas?». «Quisiera ser sopilote para volar a donde vive mi hermana». «No faltaba más, doña Doloritas. Ahora mismo irá usted a ver a su hermana. Regresemos. Que le preparen sus maletas. No faltaba más». Y tu madre se fue. «Hasta luego, don Pedro». «Adiós, Doloritas». Se fue de la media luna para siempre. Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella. Quería más a su hermana que a mí. Allá debe estar a gusto. Además ya me tenía enfadado. No pienso inquirir por ella si es eso lo que te preocupa. ¿Pero de qué vivirán? Que Dios los asista. El abandono en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Y así hasta ahora que ella me avisó que vendrías a verme, no volvimos a saber más de ella. La de cosas que han pasado, le dije. Vivíamos en Colima arrimados a la tía Gertrudis, que nos echaba en cara nuestra carga. «¿Por qué no regresas con tu marido?», le decía a mi madre. «¿Acaso él ha enviado por mí?».
No me voy si él no me llama. Vine porque te quería ver. Porque te quería, por eso vine. Lo comprendo, pero ya va siendo hora de que te vayas. Si consistiera en mí. Pensé que aquella mujer me estaba oyendo, pero noté que tenía borneada la cabeza como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo: ¿Cuándo descansarás? El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste: lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Pensé: no regresará jamás. No volverá nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo. Cuesta trabajo atender las dos cosas, al niño y el telégrafo, mientras que él se vive tomando cervezas en el billar. Además, no me paga nada. No estás allí para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Por ahora, eres solo un aprendiz. Quizá mañana o pasado llegues a ser tú el jefe, pero para eso se necesita paciencia y, más que nada, humildad. Si te ponen a pasear al niño, hazlo, por el amor de Dios. Es necesario que te resignes. Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Tú y tus rarezas. Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. ¿Qué es lo que pasa, doña Eduviges? Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. Es el caballo de Miguel Páramo, que galopa por el camino de la media luna. ¿Entonces vive alguien en la media luna? No, allí no vive nadie. ¿Entonces? Solamente es el caballo que va y viene. Ellos eran inseparables. Corre por todas partes buscándolo y siempre regresa a estas horas. Quizá el pobre no puede con su remordimiento. Cómo hasta los animales se dan cuenta de cuando cometen un crimen, ¿no? No entiendo, ni he oído ningún ruido de ningún caballo. ¿No? Number. Entonces es cosa de mi sexto sentido. Un don que Dios me dio, o tal vez sea una maldición. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Guardó silencio un rato y luego añadió: todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba ya acostada cuando oí regresar su caballo, rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla, algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver. Pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso. No oigo nada. Entonces esa es cosa mía. Bueno, como te estaba diciendo, eso de que no regresó es un puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaban por la ventana. Ve tú a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo, pues hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta que encontró esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó?, le dije a Miguel Páramo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella. Se me perdió el pueblo. Había mucha neblina o humo o no sé qué, pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá, según mis cálculos, y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti, porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala dirían que estoy loco, como siempre han dicho que lo estoy. No, loco no, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre. Hice que el Colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo, pero, como te digo, no había más que humo y humo y humo. Mañana tu padre se torcerá de dolor, le dije. Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Y cerré la ventana. Antes de que amaneciera, un mozo de la media luna vino a decir: el patrón don Pedro le suplica. El niño Miguel ha muerto. Le suplica su compañía. Ya lo sé, le dije. ¿Te pidieron que lloraras? Sí. Don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando.
Está bien, dile a don Pedro que allá iré. ¿Hace mucho que lo trajeron? No hace ni media hora. De ser antes, tal vez se hubiera salvado, aunque, según el doctor que lo palpó, ya estaba frío desde tiempo atrás. Lo supimos porque el Colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo se querían él y el caballo, y hasta estoy por creer que el animal sufre más que don Pedro. No ha comido ni dormido, y nomás se vuelve un puro corretear. Como que ¿sabe usted? Como que se siente despedazado y carcomido por dentro. No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas. Y el mozo de la media luna se fue. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? Me preguntó a mí. No, doña Eduviges. Más te vale. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. «Despierta», le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas, y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. «Despiértate», vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que se arrastran, y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. «¿Por qué lloras, mamá?», preguntó, pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre. «Tu padre ha muerto», le dijo. Y luego, como si se le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas, solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio, los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí, aquella mujer, de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar, a través de sus brazos, retazos de cielo, y debajo de sus pies regueros de luz, una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después el sollozo, otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo. «Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Hay aire y sol, hay nubes, allá arriba un cielo azul, y detrás de él tal vez haya canciones, tal vez mejores voces. Hay esperanza, en suma, hay esperanza para nosotros contra nuestro pesar. Pero no para ti, Miguel Páramo, que has muerto sin perdón y no alcanzarás ninguna gracia». El padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia. «Padre, queremos que nos lo bendiga». «No», dijo moviendo negativamente la cabeza. «No lo haré. Fue un mal hombre, y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará a mal que interceda por él». Lo decía, mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su temblor. Pero fue. Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una tarima, en medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores, de un padre que estaba detrás de él, solo, esperando que terminara la velación. El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo procurando no rozarle los hombros. Levantó el hisopo, con ademanes suaves, y roció el agua bendita de arriba abajo, mientras salía de su boca un murmullo, que podía ser de oraciones. Después se arrodilló, y todo el mundo se arrodilló con él. «Ten piedad de tu siervo, Señor». «Que descanse en paz, amén», contestaron las voces.
y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia llevándose el cadáver de Miguel Páramo. Pedro Páramo se acercó, arrodillándose a su lado. Yo sé que usted lo odiaba, padre, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo, el caso de su sobrina Ana, violada por él según el juicio de usted, las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones, son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese. Ahora, padre, considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía. 2 hombres esperaban en la puerta de Pedro Páramo, quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de 4 caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto, que todo nos es dado pedir. Por mí, condénalo, Señor. Y cerró el sagrario. Entró en la sacristía, se echó en un rincón y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, señor, tú ganas, dijo después. Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches. Se sentía tranquilo. Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. ¿Estás segura de que él fue, verdad? Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. Entonces, ¿cómo supiste que era Miguel Páramo? Porque él me lo dijo. Soy Miguel Páramo, Ana. No te asustes. Eso me dijo. Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, ¿no? Sí, tío. ¿Entonces qué hiciste para alejarlo? No hice nada. Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas del arrayán. Me dijo que precisamente a eso venía, a pedirme disculpas y a que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama le avisé. La ventana está abierta. Y él entró. Llegó abrazándome, como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho. Y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa, porque yo no lo veía a él, por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Creí que me iba a matar. Eso fue lo que creí, tío, y hasta dejé de pensar para morirme antes de que él me matara. Pero seguramente no se atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora, sentí que había dejado de existir. Pero debes tener alguna seguridad. La voz. ¿No lo conociste por su voz? No lo conocía por nada. Solo sabía que había matado a mi padre. Nunca lo había visto y después no lo llegué a ver. No hubiera podido, tío. ¿Pero sabías quién era? Sí. ¿Y qué cosa era? Sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno, porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor. No estés tan convencida de eso, hija. ¿Quién sabe cuántos estén rezando ahora por él? Tú estás sola. Un ruego contra miles de ruegos, y entre ellos algunos mucho más hondos que el tuyo, como es el de su padre. Iba a decirle, además, yo le he dado el perdón. Pero solo lo pensó. No quiso maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha. Antes, por el contrario, la tomó del brazo y le dijo, démosle gracias a Dios nuestro Señor, porque se lo ha llevado de esta tierra donde causó tanto mal. No importa que ahora lo tenga en su cielo. Un caballo pasó al galope donde se cruza la calle real con el camino de Contla. Nadie lo vio. Sin embargo, una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo con las piernas dobladas como si se fuera a ir de bruces. Reconoció el alazán de Miguel Páramo y hasta pensó, ese animal se va a romper la cabeza. Luego vio cuando enderezaba el cuerpo.
y, sin aflojar la carrera, caminaba con el pescuezo echado hacia atrás, como si viniera asustado por algo que había dejado allá atrás. Esos chismes llegaron a la media luna la noche del entierro, mientras los hombres descansaban de la larga caminata que habían hecho hasta el panteón. Platicaban como se platica en todas partes antes de ir a dormir. «Ah, a mí me dolió mucho ese muerto», dijo Terencio Lubianes. «Todavía traigo adoloridos los hombros». «¿Y a mí?», dijo su hermano humillado. «Hasta se me agrandaron los juanetes. Con eso de que el patrón quiso que todos fuéramos de zapatos. Ni que hubiera sido día de fiesta, ¿verdad, Toribio?». «¿Yo qué quieren que les diga? Pienso que se murió muy a tiempo. Al rato llegaron más chismes de Contla. Los trajo la última carreta. Dicen que por allá anda el ánima. Lo han visto tocando la ventana de fulanita, igualito a él, de chaparreras y todo. ¿Y usted cree que don Pedro, con el genio que se carga, iba a permitir que su hijo siga traficando viejas? Ya me lo imagino si lo supiera. Bueno, le diría, tú ya estás muerto, estate quieto en tu sepultura, déjanos el negocio a nosotros. Y de verlo por ahí, casi me las apuesto que lo mandaría de nuevo al Camposanto. Tienes razón, Isaías. Ese viejo no se anda con cosas». El carretero siguió su camino. Como la supe, se las endoso. Había estrellas fugaces. Caían como si el cielo estuviera lloviznando lumbre. «Miren nomás», dijo Terencio, «el borlote que se traen allá arriba. Es que le están celebrando su función al Miguelito», terció Jesús. «¿No será mala señal?» «¿Para quién?» «Quizá tu hermana esté nostálgica por su regreso». «¿A quién le hablas?» «A ti». «Mejor, vámonos, muchachos. Hemos trafagueado mucho y mañana hay que madrugar». Y se disolvieron como sombras. Había estrellas fugaces. Las luces en Comala se apagaron. Entonces, el cielo se adueñó de la noche. El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir. «Todo esto que sucede es por mi culpa», se dijo. «El temor de ofender a quienes me sostienen. Porque esta es la verdad. Ellos me dan mi mantenimiento. De los pobres no consigo nada. Las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta ahora. Y estas son las consecuencias. Mi culpa. He traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos para con Dios. ¿Pero qué han logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo? ¿O la purificación de sus almas? ¿Y para qué purifican su alma? Si en el último momento, todavía tengo frente a mis ojos el último momento. Todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada, que vino a pedirme salvar a su hermana Eduviges. Ella sirvió siempre a sus semejantes. Les dio todo lo que tuvo. Hasta les dio un hijo, a todos, y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo. Pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo, en ese caso yo soy también su padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Abusaron de su hospitalidad por esa bondad suya de no querer ofenderlos, ni de malquistarse con ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino. Se resolvió a eso también por bondad. Falló a última hora. Eso es lo que le dije. En el último momento. Tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores. Y el dolor, usted nos ha dicho algo acerca del dolor que ya no recuerdo. Ella se fue por ese dolor. Murió retorcida por la sangre que la ahogaba. Todavía veo sus muecas, y sus muecas eran los más tristes gestos que ha hecho un ser humano. Tal vez rezando mucho. Vamos rezando mucho, padre. Digo tal vez, si acaso, con las misas gregorianas, pero para eso necesitamos pedir ayuda, mandar traer sacerdotes, y eso cuesta dinero. Allí estaba frente a mis ojos la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos. No tengo dinero, eso lo sabe, padre. Dejemos las cosas como están, esperemos en Dios. Sí, padre. ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? ¿Qué le costaba a él perdonar, cuando era tan fácil decir una palabra, o dos, o 100 palabras si éstas fueran necesarias para salvar el alma? ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo, él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del panteón católico comenzando por los del día.
Santa Nunilona, Virgen y Mártir. Anercio, Obispo, Santa Salomé Viuda, Alodia o Elodia y Nulina, vírgenes, Córdula y Donato. Y siguió. Ya iba siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras. Salió fuera y miró el cielo. Llovían estrellas. Lamentó aquello porque hubiera querido ver un cielo quieto. Oyó el canto de los gallos. Sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra. La tierra, este valle de lágrimas.